Agradezco muchísimo, nos tomen la llamada al doctor Jorge Montoya Carrasquilla, gerontólogo, psiquiatra y médico tanatólogo, para hablarnos acerca de cómo aceptar la pérdida de un ser querido en esta cuarentena. Hoy, ¿cómo le va, doctor? Muy buenas noches, gracias por estar con nosotros y muchísimas gracias por platicar y contestar las preguntas que nos llega a través del auditorio, a través de las redes sociales. Hoy la doctora Sheinbaum dijo, por ejemplo, aquí en el Valle de México, en la Ciudad de México, el número de muertos creció de forma alarmante. ¿Cómo superar eso, doctor? Es bien difícil. Adelante, buenas noches. Muchas gracias por la invitación y por poder platicar estos asuntos como tan difíciles. Bueno, la aceptación es un proceso muy lento. Nosotros en el duelo manejamos dos tipos de aceptaciones. La primera aceptación la llamamos la aceptación intelectual, o sea, aquí, porque vi el cuerpo muerto, vi cuando el médico dijo que se murió, vi que la gente me daba el pésame, vi el accidente, vi el acto violento, etcétera, etcétera. Y aquí me peleo, no me peleo unas horitas, me peleo semanas y meses. Otra cosa muy diferente es la aceptación emocional, porque podremos entender todos que aceptar de una sola vez que ya no puedo ver a mi ser querido, que no puedo platicar con él, que ir a cenar, ir a bailar, pasear, cogerle la mano, darle un abrazo, eso no es un acto racional, es un muy lento proceso de adaptación y aceptación. Por ello yo siempre le digo a la gente que cuando te dicen que tienes que aceptar las cosas, tú tienes que responder a cuál de las tantas cosas que tengo que aceptar te refieres. Con esto quiero decir que al igual que la recuperación, no hay una aceptación, hay pequeñas aceptaciones que al final conforman una gran aceptación. Entonces yo le diría a la gente que no se apure, que vaya a su ritmo. A ratos vamos a aceptar ciertas cosas, esa pelea inicial es muy intelectual, a ratos acepto y a ratos niego, porque hay que decir también que la negación es un mecanismo extremadamente útil que yo utilizo cuando tengo mucha angustia. Y hay que reconocer también que el que niega tiene que saber lo que está negando, porque yo no puedo negar lo que no conozco. Entonces, con mucha calma es que lo podemos conseguir. Obviamente, lo lograremos mucho mejor en compañía de nuestra familia. Y si tenemos algún terapeuta que nos acompañe, pues mucho mejor. Es una situación bien complicada, doctor, porque efectivamente cuando perdemos a un ser querido por alguna circunstancia, bueno, y sobre todo si pasa de un día para otro, pues es complicado. Pero en este caso, en el caso de la enfermedad COVID-19, en donde ya no nos permiten acercarnos a nuestro familiar que está intubado, que está grave en un hospital, ya no nos permiten ni siquiera poder hablar con él, ni siquiera estar con él, ni siquiera simplemente acompañarlo, ya no nos permiten eso. Y luego nos dicen pues que perdió la vida, que perdió la batalla en contra de esta enfermedad. Y luego nos dicen que tampoco lo podemos abrazar una vez de que esta persona pierde la vida, porque también puede ser un foco de infección en cuanto al COVID-19. Y luego nos dicen, pues no lo vas a poder ver y además los crematorios están llenos, no lo puedes cremar, ya no puedes tener contacto con él aunque ya no tenga vida. Es una situación bien complicada, doctor. ¿Cómo salimos de eso? Bien, de hecho, pues todo lo que has dicho es muy válido y esta pandemia y este confinamiento nos ha obligado, digamos, a recurrir a otro tipo de estrategias. De hecho, con anterioridad también ha pasado cosas muy semejantes. Por ejemplo, cuando hay un accidente en un avión, que no hay cuerpo, que no tenemos ningún resto, cuando hay una explosión, donde hay atentados terroristas, etcétera, etcétera, donde no hay cuerpo, pues se complica un poco la cosa. De hecho, uno de los crisis que está, digamos, sumándose a la propia crisis de la muerte, es el hecho de no poder haber una despedida real cerca de mi ser querido y no hacer los rituales funerarios. De hecho, pues tenemos acuñada una frase hace mucho tiempo que decimos que cuanto más breve es un ritual, más complicado es el duelo. Pero ese hecho, la razón de que no haya un ritual, no necesariamente va a producirnos, digamos, un trauma grave, siempre y cuando le añadamos un simbolismo al asunto. Es decir, igual que pasa cuando no hay cuerpo, cuando muere mi familiar lejos, puedo hacer con un buen asesoramiento, y de hecho las familias tienen mucha creatividad en este sentido, ¿no? Un entierro simbólico,
en mi casa, con los que estemos en mi casa y virtualmente con los que estén lejos de casa, y hacemos una ceremonia bien planificada que sea muy significativa para nosotros, donde una cosa muy útil es que digamos lo que no pudimos decir, que pidamos perdón por no haber podido estar, pues porque no podíamos, que hagamos algo supremamente simbólico para toda la familia, puede ser escribir cartas y que cada uno lea sus cartas, y como una forma de compensar, porque conocemos que el valor de los rituales es fundamental para el proceso del duelo, para compensar la ausencia de un ritual tan significativo como es un entierro, deberíamos recuperar algo que tristemente se está perdiendo, que es el novenario, las novenas, hacer ese acto todos los días durante 9 días, que tiene pues su historia muy antigua en la mitología, pero eso nos ayudaría de alguna manera a compensarnos lo que no hicimos en un principio, y además pues vamos a estar acompañados 9 días y no esa sensación de que se murió, no hay nada que hacer y váyase para su casa y no tengo ningún tipo de acompañamiento, ¿no? Un mensaje para la vida, doctor. Pues hay esperanza, tenemos esperanza de que esto va a pasar, que vamos a aprender cosas nuevas, y quizá la mayor de las esperanzas que podemos tener en duelo es reconocer que siempre que perdemos a alguien nos enfrentamos a algo nuevo, y que la mejor actitud que podemos tener es la de una mente abierta a aprender cosas nuevas, porque generalmente lo que hacemos, que tiene la tendencia a repetirse en cada crisis, muchas veces es insuficiente, y no es que no seamos capaces, somos capaces los seres humanos de muchas cosas, pero hay que aprender nuevas formas de hacerlo también. Doctor Jorge Montoya Carrasquilla, gerontólogo psiquiátrica y médico tanatólogo, de verdad muchísimas gracias por hablar con nosotros y responder las preguntas que nos llegan a través del auditorio. Con mucho gusto, muchas gracias por la invitación y siempre disponible. Gracias, doctor, por supuesto, lo vamos a buscar varias veces, muchísimas gracias.